La ciudad nunca duerme del todo, pero cuando cae la madrugada y las calles se vacían, algo cambia. Las luces parecen más débiles. Los sonidos se distorsionan y las personas que aún se mueven por ahí no siempre están donde deberían. Para los taxistas nocturnos, cada turno es una apuesta: subir a desconocidos, recorrer calles solas y confiar en que todo terminará cuando salga el sol. Pero hay viajes que no figuran en el mapa, pasajeros que no aparecen en el espejo y trayectos que parecen no tener final. Esta noche te traigo relatos contados por quienes manejaron cuando la ciudad estaba en silencio. Ponte cómodo, apaga las luces y acompáñame. Porque después de escuchar estas historias, quizá no vuelvas a ver un taxi nocturno de la misma manera. Trabajé como taxista casi 10 años en la ciudad y siempre he dicho que el verdadero peligro no siempre es el asalto ni los borrachos, sino esas cosas raras que pasan cuando la ciudad se queda en silencio. Una noche que nunca se me va a olvidar fue durante temporada de lluvias, cerca de las 3 de la mañana, llevaba horas sin pasaje y el cansancio ya me hacía cometer errores. De pronto vi a un hombre en una esquina poco iluminada, alto, delgado, ropa oscura, levantó la mano y me detuve sin pensarlo. Subió al asiento trasero y me pidió que lo llevara a una dirección algo retirada, nada fuera de lo normal, pero desde que cerró la puerta sentí un escalofrío, como si alguien hubiera abierto una ventana en pleno frío. Encendí la calefacción pensando que era cosa mía. Avanzamos varios minutos sin hablar, hasta que noté por el retrovisor que el hombre no parpadeaba. Tenía los ojos abiertos de una manera fija, no agresiva, pero sí incómoda. Le pregunté si todo estaba bien y me respondió con un sí muy bajo, casi como si no quisiera gastar aire. Seguí manejando, pero conforme nos alejábamos del centro las calles se volvían más solas y el GPS empezó a perder señal, algo que no pasaba nunca en esa zona. De repente el hombre me pidió que diera vuelta en una calle que no aparecía en el mapa. Le dije que por ahí no era y me contestó que sí, que siempre entraban por ahí. Su tono ya no era amable, era seco, autoritario. Obedecí porque no quería problemas. Al avanzar noté que las casas se veían viejas, algunas abandonadas, otras sin luz. El ambiente se sentía pesado, el aire dentro del taxi empezó a oler raro, como a humedad y metal. Quise bajar un poco la ventana y me di cuenta de que no podía. Ningún botón funcionaba, ni los seguros ni el radio, solo el motor. El hombre entonces empezó a hablar sin que yo preguntara. Dijo que muchos taxistas se perdían por no saber escuchar, que esa calle era más transitada de lo que parecía. Volteé a verlo y por primera vez noté que su reflejo en el retrovisor estaba ligeramente retrasado, como si la imagen no coincidiera del todo con sus movimientos. Sentí un nudo en la garganta. El camino parecía no terminar nunca. Dimos vueltas que yo sabía que no existían, calles que no conectaban con nada, y aún así el taxímetro seguía avanzando, marcando cifras absurdas. De pronto el hombre me pidió que me detuviera frente a un terreno baldío. No había casas, solo hierba alta y una reja oxidada. Le dije que ahí no era ninguna dirección y me respondió que para él sí. Cuando volteé para cobrarle me di cuenta de que no llevaba dinero, ni cartera, ni celular, nada, solo me miraba fijamente. Entonces dijo algo que todavía me eriza la piel. Me dijo que no se pagaba con dinero. Sentí como el asiento trasero crujía, como si se inclinara hacia adelante. El aire se volvió helado y el tablero empezó a parpadear. En ese momento escuché claramente una respiración muy cerca de mi oído. Aunque él seguía atrás, cerré los ojos un segundo y aceleré sin importar a dónde. El taxi avanzó solo, como si conociera el camino, y de pronto estaba de nuevo en una avenida principal, con tráfico normal, gente caminando, todo como si nada hubiera pasado. Miré por el retrovisor y el asiento estaba vacío, la puerta seguía cerrada, el seguro puesto. Me orillé temblando y revisé todo el coche. No había rastro del pasajero. Pero el taxímetro marcaba un viaje completado con una tarifa imposible.
Esa misma noche fui a la base y les conté lo que pasó, varios se quedaron en silencio. Uno de los más viejos me dijo que no era la primera vez que alguien describía a ese hombre, que aparecía en noches lluviosas, siempre pedía rutas que no existían y siempre bajaba en lugares donde nadie vive. Me aconsejaron no trabajar más de madrugada. Intenté seguir con mi vida normal, pero desde ese día algo cambió. Cada vez que conduzco de noche siento que alguien se sienta detrás de mí, escucho el crujido del asiento, el olor a humedad. A veces el taxímetro se enciende solo y marca un viaje sin destino. Dejé el turno nocturno hace años, pero todavía, cuando manejo por ciertas calles, veo por el retrovisor una silueta oscura que no parpadea, esperando que vuelva a perderme para subirse otra vez. Manejaba taxi en el turno de noche porque era cuando mejor se ganaba, menos tráfico y más viajes largos, aunque todos sabemos que también es cuando pasan las cosas más raras. Esa noche empezó tranquila. Recogí a uno que otro borracho y una pareja discutiendo, nada fuera de lo normal. Ya casi eran las 4 de la mañana cuando me hicieron la parada en una zona que normalmente evito. Una avenida larga con varios terrenos baldíos y fábricas cerradas. Vi a una mujer parada sola, cabello largo, ropa clara, parecía cansada. Pensé que era peligroso dejarla ahí, así que me detuve. Subió rápido, cerró la puerta con cuidado y me pidió que la llevara a una colonia que quedaba del otro lado de la ciudad. Su voz era normal, educada, nada extraño. Arranqué y todo parecía un viaje más, pero a los pocos minutos noté algo raro. No se movía, no acomodaba el asiento, no sacaba el celular, nada, iba completamente quieta, mirando al frente. Le pregunté si estaba cómoda y me dijo que sí, pero sin voltear. Su voz sonaba hueca, como si viniera de más lejos. Conforme avanzábamos sentí que el taxi se volvía pesado, como si llevara más gente de la que veía. El motor forzaba aunque no iba rápido. Pensé que era el coche, hasta que vi por el retrovisor que el rostro de la mujer no se reflejaba bien. Su cara estaba como borrosa, como si el espejo no pudiera enfocarla. Parpadeé varias veces creyendo que era el cansancio, pero no cambió. El reflejo seguía raro. Le pregunté si iba bien la ruta y me respondió que sí, que siempre se iban por ahí, aunque yo sabía que no era el camino más corto. De pronto empezó a llover, una lluvia fuerte que apenas dejaba ver. Los limpiaparabrisas iban al máximo y aún así no distinguía bien la calle. En uno de los semáforos volteé un poco más el espejo y fue cuando noté que la mujer no tenía los pies apoyados en el piso. El vestido apenas flotaba unos centímetros sobre el asiento. Sentí un frío recorrerme la espalda. El semáforo cambió y arranqué sin decir nada. El corazón me latía tan fuerte que me costaba respirar. Intenté pensar en otra cosa, poner música, pero el radio solo emitía estática. La mujer entonces empezó a hablar sin que yo preguntara. Dijo que llevaba mucho tiempo sin llegar a casa, que siempre se quedaba a medio camino, que los taxistas se asustaban y se iban antes. Su tono no era triste, era neutro, como si solo estuviera contando algo cotidiano. Le pregunté a qué se refería y guardó silencio. La lluvia se volvió más intensa y la calle parecía no terminar nunca. Dimos vueltas que yo no recordaba. Pasamos por la misma tienda cerrada al menos 3 veces. El taxímetro subía sin parar, marcando cifras que nunca había visto. De repente me dijo que me detuviera. Era un puente peatonal, debajo no había casas ni paradas, solo oscuridad. Le dije que ahí no podía bajarla y me respondió que siempre la dejaban ahí. Cuando me giré para cobrarle vi que su cara ya no parecía humana. Sus ojos eran demasiado grandes, negros, sin brillo. La piel se veía estirada, como si no encajara bien en su rostro. No gritó ni hizo nada violento. Solo me miraba. Sentí que el aire se me iba. El asiento trasero crujió como si alguien más se hubiera sentado junto a ella. El coche empezó a oler a tierra mojada, a humedad vieja. En ese momento escuché claramente un susurro detrás de mí. No pude entender las palabras,
pero sentí que me hablaban directo al oído. Pisé el acelerador sin pensar, el taxi avanzó como nunca, el puente quedó atrás y de pronto estaba de nuevo en una avenida iluminada, con tráfico normal, la lluvia había desaparecido. Frené de golpe, volteé y el asiento estaba vacío, completamente seco, como si nadie hubiera estado ahí. El viaje seguía activo en el taxímetro, lo cancelé temblando y me fui directo a mi casa, no pude dormir. Al día siguiente revisé las cámaras internas del taxi y lo que vi fue peor. Durante casi todo el trayecto la mujer no aparecía en el video, el asiento trasero se hundía solo, como si alguien invisible estuviera sentado. Solo en un punto, justo antes del puente, se veía una silueta borrosa. Por unos segundos, desde entonces dejé de recoger pasaje en esa zona, pero todavía, algunas madrugadas, cuando llueve fuerte, el taxi se vuelve pesado sin razón, el radio suelta estática y el asiento trasero cruje. Como si alguien hubiera vuelto a subir esperando que esta vez sí la lleven hasta el final. Trabajé varios años como taxista nocturno y aprendí que la ciudad de madrugada no es la misma que de día, hay calles que cambian, sonidos que no deberían estar y personas que no sabes si siguen vivas o no. Esa noche la recuerdo bien porque no pasó nada extraño al inicio, era un turno pesado pero normal. Poco después de la 1 de la mañana recogí a un joven cerca de una clínica privada, parecía cansado. Traía una mochila pequeña y me pidió que lo llevara a una colonia popular al otro extremo de la ciudad. Su voz era tranquila, educada, de esas que no te hacen desconfiar. Arrancamos y todo parecía normal, incluso platicamos un poco. Me dijo que trabajaba de noche, que estaba acostumbrado al cansancio. Nada raro, pero conforme avanzábamos noté que cada vez hablaba menos, hasta que dejó de responder por completo. Pensé que se había dormido, algo común a esas horas. Seguí manejando. Pero empecé a sentir una incomodidad difícil de explicar, como cuando sabes que alguien te está mirando, aunque no lo veas. En un alto volteé ligeramente el retrovisor y vi que el joven estaba sentado derecho, con los ojos abiertos, mirando fijo hacia el parabrisas. No parpadeaba, no se movía, ni siquiera con el frenón. Me dije a mí mismo que no exagerara, que seguro solo iba cansado. Avancé y noté que el reloj del tablero se había detenido, marcaba la misma hora desde hacía varios minutos. El radio empezó a fallar. Cambiaba solo de estación, siempre cayendo en una frecuencia sin señal. El joven entonces habló sin que yo dijera nada, me preguntó si siempre trabajaba tan tarde, le respondí que sí, que era lo que dejaba. Me dijo que había taxistas que no volvían a casa, que se quedaban dando vueltas sin saberlo. Me reí nervioso y le dije que eso sonaba a historia de miedo. No respondió, el silencio se volvió pesado, como si el coche se hubiera cerrado por dentro. Pasamos por una avenida que yo conocía bien, pero esa noche estaba completamente vacía, ni un coche, ni un puesto, ni perros, nada. El joven me pidió que diera vuelta en una calle que yo sabía que no llevaba a la colonia que me había dicho. Le comenté y me respondió que confiara, que él conocía el camino. Su voz ya no sonaba igual, era más grave, más lenta. Obedecí sin saber por qué. Conforme avanzábamos, las casas se veían cada vez más descuidadas, algunas con puertas abiertas, otras sin ventanas. El taxi empezó a oler a algo viejo, como hospital o ropa húmeda. Sentí frío aunque llevaba la calefacción encendida. Volví a mirar el espejo y noté que el reflejo del joven no coincidía con su postura, parecía encorvado, como si su cuello no pudiera sostener la cabeza. En el asiento real seguía erguido, el corazón me empezó a latir fuerte. Quise preguntarle si estaba bien y antes de que hablara me dijo que no volteara, que no era buena idea mirarlo directo. La calle parecía no terminar nunca. Dimos varias vueltas y reconocí que ya habíamos pasado por el mismo punto antes, el mismo poste chueco, la misma tienda cerrada. El taxímetro seguía avanzando aunque íbamos lento, marcando una tarifa absurda.
De pronto el joven me pidió que me detuviera. Era frente a una casa abandonada, con la puerta caída y el interior completamente oscuro. Le dije que ahí no era ninguna colonia y me respondió que para él sí. Cuando me giré para cobrarle vi algo que me heló. La sangre, su rostro estaba pálido, demasiado, los ojos hundidos, la piel tirante, parecía alguien enfermo, muy enfermo. Me dijo que no tenía dinero, que nunca llevaba, que siempre se bajaba así. Sentí como el asiento trasero crujía, como si alguien más se hubiera acomodado detrás de mí. El aire se volvió pesado, difícil de respirar. Escuché un susurro que no venía de él, algo como una respiración lenta, cercana. Cerré los ojos un segundo y arranqué. Manejé sin pensar, sin ver bien, el taxi. Parecía ir solo, hasta que de pronto regresé a una avenida iluminada, con tráfico, con gente normal. Frené de golpe, volteé y el asiento estaba vacío, la puerta cerrada, el seguro puesto. El viaje seguía activo en el taxímetro. Lo cancelé con las manos temblando y me fui directo a casa. Días después, hablando con otros taxistas, uno me preguntó si alguna vez había recogido a un joven cerca de esa clínica, que varios lo habían descrito igual. Siempre pedía viajes largos. Siempre hablaba de quedarse dando vueltas. Me dijeron que hace años un trabajador nocturno murió caminando por esa zona después de salir de su turno, que nunca llegó a casa. Desde entonces algunos dicen que sigue regresando del trabajo, buscando quien lo lleve. Todavía hoy, cuando manejo de noche y paso cerca de hospitales o clínicas, evito mirar demasiado el retrovisor, porque a veces siento que alguien ya va sentado atrás, esperando que yo no me dé cuenta de que nunca pidió ese viaje. Cuando el motor se apaga y el turno termina, muchos taxistas creen que todo queda atrás, pero hay viajes que no se cancelan nunca. Pasajeros que se suben sin pedir permiso, rutas que se repiten una y otra vez y silencios que pesan más que cualquier palabra. Tal vez estas historias solo sean coincidencias, cansancio acumulado o la imaginación jugando malas pasadas, o tal vez no. Tal vez la ciudad guarda cosas que solo se revelan cuando todos duermen y alguien sigue manejando. Y si tú también has vivido algo parecido, no estás solo. Gracias por quedarte hasta el final. Suscríbete si quieres seguir escuchando relatos reales de la noche, y recuerda, no todos los viajes terminan cuando bajas del taxi.